Bueno, arrancamos. Vamos a empezar entonces. Hola, Cristian. Después, no, después Hola, le pedimos a Cristian que se presente después. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio que siempre lo iniciamos la reunión con este ejercicio, así que hoy lo vamos a hacer. Es un ejercicio que acá lo ejemplificamos prácticamente. Y después decimos que lo dejamos así como en automático, ¿no? Pero nos tomamos 5 minutos para eso. Eh, Así que si nos acomodamos bien el cuerpo, sobre todo el tronco, la columna, lo más suelta y lo más vertical posible, bien apoyados en la base, ¿no? Estamos sentados, los hombros bien sueltos, y empiezo entonces a hacer un poco más consciente la respiración. Entonces, a medida que voy haciendo consciente la respiración, voy sintiendo una circulación de energía por la columna, desde la base hasta la coronilla, y es una energía que la vamos a sentir con una temperatura muy fría, 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 fría. Imaginemos colores fríos que circulan por la columna. Y ese frío que circula, empieza entonces a llevar el calor hacia afuera. El calor va hacia la superficie. Se empieza a sentir entonces el calor en la piel y más allá de la piel. El calor se irradia desde adentro, bien frío el cuerpo, bien helado, el eje sobre todo. Y el calor hacia la superficie. Entonces ahora vuelvo con la respiración, inhalo profundo y exhalo profundo. Trato de tomar conciencia, mucha conciencia de la coronilla, el remolino del pelo y el coxis. Entonces puedo presionar cuando inhalo y retengo el aire, puedo presionar sobre el coxis. Y también al retener el aire siento como de coronilla, siento como un tironeo hacia arriba. Entonces en la respiración, sobre todo hago hincapié en la retención del aire. Voy inhalando suavemente, lo retengo, siento el frío y el tironeo hacia abajo y hacia arriba, y llevo el calor hacia afuera. Sobre todo ahora entonces voy a sentir el calor en las manos, pero en la palma, ahora si quieren pueden mirar acá, ¿no? En este punto, acá. Acá sigue más frío, o sea, el frío acá, pero el calor alrededor, en las palmas, ¿no?
Entonces ahora, manteniendo ese equilibrio que describimos recién y esa temperatura, ¿no? Esa relación entre una temperatura muy fría y una caliente que se expande hacia afuera. Entonces lo mismo en las palmas, vamos a llevar las palmas y las vamos a apoyar sobre los lóbulos cerebrales. Las palmas, acá. Inhalo profundo, exhalo profundo. Mantengo unos segundos. De nuevo entonces, las palmas sobre los ojos. Las palmas sobre los oídos. Las palmas sobre los pulmones. Sobre ambos lados del pecho. Se ve ahí. Y las palmas, por último, sobre los riñones. Las palmas las llevo atrás, por encima de los glúteos, por encima, debajo de las costillas, atrás, sobre los riñones. Nuevamente, entonces, vuelvo con las palmas sobre las piernas. Y ahora sí, entonces vamos volviendo. Y ahora sí vamos a comenzar con la clave. Entonces, voy a compartir eh, voy a compartir. Hoy el ejercicio fue muy parecido a cuando yo me hago auto-reiki. Bueno, sí, digamos que no es todo parecido, ¿sí?
cuando lo que hacemos nosotros hincapié acá sobre todo es el tema de la temperatura y dónde se ubica la temperatura, porque si uno lo percibe al nivel atómico, llamémosle, ¿no? El núcleo del átomo trabaja a una temperatura muy fría, prácticamente 0 grados Kelvin, que vendría a ser menos 273 grados centígrados. Menos 273 grados. Y nuestra temperatura corporal está 36, 37. Imagínense la diferencia que hay, ¿no? Así que es muy importante lo de la temperatura, porque nosotros estamos acostumbrados a recibir calor, ¿no? Y a contener con calor. Y en realidad el trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Siguiendo un poco la línea de este trabajo que estamos haciendo con las claves, es contrario a eso, ¿no? Es contrario a eso, es justamente llevar el calor lo más alejado posible. Y eso es una energía que después, bueno, si estuviéramos nosotros reunidos todos juntos en una habitación grande, en un saloncito, podríamos hacer el trabajo ese de hacerla circular la energía, y nosotros podemos hacer circular el calor, ¿no? Recibimos con la palma izquierda, entregamos con la palma derecha calor. Pero en realidad la batería, la pila, ¿no? Como si fuera una pila protónica que tiene el cuerpo, es muy congelada, muy fría y permanece en el cuerpo. Uno se puede conectar desde el núcleo, de núcleo a núcleo, o se puede conectar electrónicamente con calor superficialmente, digamos, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿no? Eso también es algo que uno tiene que internalizar para comprenderlo, ¿no? Ir asimilándolo y comprendiendo por qué pareciera que, ¿no? la energía funciona de esa manera, ¿no? Bueno, vamos a entrar en el tema de la clave. Esta clave número 4. Después vamos a hablar con Cristian, que Cristian, yo no lo conozco, recién lo acabo de ver por primera vez, se comunicó con Ana, y él es una persona que ha leído estas claves hace muchos años, entonces vamos a charlar un poco, a ver que cuente también él su experiencia. Pero eso lo vamos a hacer después, Cristian. Ok. Dale. Bueno, aquí nos toca el tema de las disciplinas, ¿no? Las disciplinas. La primera pregunta que podríamos hacernos es ¿quién disciplina? ¿O quién disciplina a quién? ¿No? Si hablamos de disciplinas, cuando uno imparte una disciplina o uno recibe una disciplina, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta que habría que hacerse. ¿Quién disciplina? ¿No? Tenemos la clave, y primero yo voy a hacer un repaso, no es muy larga la clave. Entonces, lo primero que aparece es, dice, daremos a continuación 2 indicaciones fundamentales para que el estudiante logre esa actitud interna especial que le hará sacar el máximo provecho de las disciplinas e indicaciones que reciba, ¿no? La primera es comprender perfectamente qué se está haciendo, para qué se ejecuta esa disciplina y cómo debe realizarse exactamente. Esa es la primera, ¿no? La segunda, dice, es lograr esa actitud interna especial que lo hará sacar el máximo provecho de las disciplinas e indicaciones que reciba, si se refiere a que el estudiante debe aprender a concentrar su corazón. Bueno, estas dos cosas, ¿no?
Estas dos cosas. Entonces, tenemos primero que pasar de creer algo, de creerlo, a comprenderlo. Una vez que lo comprendemos, realmente también lo podemos creer, pero tenemos que comprenderlo para creerlo, no solo creerlo, ¿no? Entonces, primero es comprender, entender, comprender. Porque si yo no comprendo, la disciplina viene de afuera, ¿no? Como una creencia. En cambio, si yo comprendo, la disciplina viene de adentro, ¿no? Quizás acá, o sea que ahí está entonces la pregunta, ¿quién disciplina a quién? Si la disciplina viene de afuera, ¿no? Y yo la acepto, bueno, es una posibilidad, ¿no? Hay muchas estrategias y muchas técnicas para enseñar que se manejan de esa forma, ¿no? Nosotros también, cuando leemos algo o cuando recibimos alguien que nos está hablando, como yo estoy hablando en este caso, es algo que uno recibe, ¿no? Pero uno tiene que aprenderlo, lo tiene que comprender, lo tiene que hacer propio para después que esa disciplina ya no venga de afuera, sino que sea un intercambio hasta que al final termine siendo una autodisciplina, ¿no? Entonces el comprender más que creer, o por lo menos primero quizá creer un poco, después comprender lo que uno cree y después realmente hacerse fuerte con esa confianza que ya no es una creencia, ¿no? Lo mismo pasa con el dogma, ¿no? Hay leyes que a uno se las pueden imponer, ¿no? Y uno las acepta por imposición o por cultura o por tradición o por lo que sea, ¿no? Es un dogma que ya viene, ¿no? Pero ese dogma, eh, cuando uno lo empieza a conocer, ¿no? Y a entender, entonces también genera una confianza que sale de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, tampoco quedarse con un dogma es algo que a nosotros nos sirve, no alcanza, digamos. Entonces, con esos dos elementos, lo que uno genera es confianza interna. ¿Mm? Confianza interna. Acá también, porque la clave habla de sacrificio, ¿no? Y la palabra sacrificio tiene connotaciones por ahí que tiene que ver, por ejemplo, con sacrificar un animal, ¿no? Entonces, antiguamente se dice que eh, uno lo piensa en las tradiciones que se llaman como paganas, ¿no? Las tradiciones paganas o previas, hablando de la tradición cristiana, sobre todo, o judeo-cristiana, son previas al cristianismo, ¿sí? Previas a los cristianos, en donde se hacen sacrificios de sangre, ¿no? Porque se matan animales y qué sé yo. Y entonces uno piensa, cuando piensa en sacrificio, puede pensar en eso, ¿no? Pero la palabra sacrificio también significa sacro oficio, ¿no? No sacrificio. Sacro oficio ya es otra connotación, ¿no? Prácticamente la misma palabra, pero uno la puede ver desde otro lado, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con algo que viene también desde adentro hacia afuera, ¿sí? Desde adentro hacia afuera. Ok, un segundo, entonces acá hablamos de un primer consejo, ¿sí? Para los ejercicios de disciplina, ¿no? Y el otro es un segundo consejo que sería como
una compilación de lo anterior, ¿no? Concentrar el corazón, ¿sí? Confianza y fe, para eso necesitamos comprender y conocer, ¿no? Y espacialmente sentir que en realidad esa confianza y esa fe vienen desde adentro y se dirigen hacia afuera. Fíjense que esto lo podemos relacionar con el ejercicio que hicimos al comienzo, ¿no? Que también tiene que ver, entre otras cosas, con una frecuencia, una vibración, pero también tiene que ver con una temperatura, ¿no? Bueno, voy a seguir un poquito con la clave. Acá esfuerzo y superesfuerzo, ¿no? Desde nuestro punto de vista hermético, un superesfuerzo dice que no es solamente un esfuerzo superior que pasa de lo normal, o sea que uno se tiene que forzar mucho, ¿no? Qué sé yo, uno, qué sé yo, tiene que correr el colectivo porque se le escapa y entonces no le da con el trote y hace un superesfuerzo y hace un piquecito y alcanza el colectivo, por ejemplo. Bueno, eso dice que no tiene que ver con eso, sino que además es un esfuerzo dirigido en forma lógica e inteligente a la propia evolución espiritual, ¿no? Uno hace esfuerzos, esos serían esfuerzos y superesfuerzos que se le podría llamar de supervivencia, ¿no? De supervivencia del vehículo, si se quiere, ¿no? Para mantener al vehículo acomodado en equilibrio, normal. Este es otro, ¿no? Entonces, después habla el camino de la muerte y el camino de la vida. Entonces, este hombre dice que el camino de la muerte es un camino que tiene un proceso normal. Ahora yo voy a hacer una relación de ese proceso normal con las dos leyes de la termodinámica, la primera y la segunda, porque eso nos va a dar una comprensión mucho más acabada, más amplia de lo que quiere decir esta clave. Entonces hay el camino de la muerte. El camino de la muerte para el cuerpo físico, ¿no? Para el cuerpo físico es el camino que hacemos todos, ¿no? Uno nace y hace el camino de la muerte, que es transitar la vida hacia la muerte, ¿no? Eso no nos debiera asustar porque es algo que vemos que pasa todo el tiempo y que comprendemos que es así, ¿no? Ahora, eso desde el punto de vista material, de la materia, ¿no? Ahora, cuando nosotros reconocemos, ¿no? Estamos hablando del despertar del verdadero ser humano que hay adentro, ¿no? Cuando nosotros comprendemos eso, entonces debiera ser casi naturalmente que la actitud que surge de adentro ya nos empieza a movilizar para realizar cosas que van más allá de la subsistencia o de la supervivencia del cuerpo físico, ¿no? Entonces, ese hacer cosas que van más allá de la supervivencia del cuerpo físico, esta clave a esto es a lo que se refiere cuando dice, cuando se refiere a esfuerzos y superesfuerzos que tienen que ver con esa orientación, no con la orientación de la supervivencia solamente, ¿no? Uno tiene que sostener el cuerpo, pero no concentrarse solamente en eso, porque si no, entonces cualquier esfuerzo y superesfuerzo va a estar orientado a sostener el cuerpo, ¿no? Bueno, de eso no se trata, ¿eh? De eso no se trata. Y bueno, entonces acá dice que para eso
para poder lograr comprender bien cuándo uno está haciendo su super esfuerzo, ¿no? Entonces acá también podríamos, ya que estamos, hablar de, por un lado, sacrificio, si hablamos de lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Y con la supervivencia, sacrificio, y entonces podemos imaginar sacrificar a un bicho, ¿no? A un animal. Pero si hablamos de sacrificios, tenemos que ver que por ahí esos esfuerzos tienen otra orientación, ¿sí? Entonces esa orientación, cuando vemos que ese esfuerzo tiene otra esa otra orientación, tenemos que empezar a comprender que la programación que tiene el cuerpo físico, ¿no? Tiene una programación, ya hablamos bastante sobre eso y después vamos a seguir hablando de eso. Tenemos que ir más allá de la programación. Para eso, muchas veces el cuerpo físico tiene un montón de hábitos, ¿no? Que se autoimpone, y que ya están como programados, ¿no? Entonces, cuando uno necesita por ahí cambiarle la dirección a esa orientación, tiene que ir más allá del programa. Tiene que ir más allá del programa. Bueno, acá entonces cuando habla de los sacrificios, dice, busca el reino de Dios y el resto vendrá por añadidura. Esto dice Cristo, ¿no? El Nuevo Testamento dice eso. Sacrificar sus propias fantasías. Bueno, acá empezamos a hablar del tema de la fantasía. Porque el sacrificio, ¿no? El sacrificio cuando hacemos esa distinción, ¿no? Que tiene que ver con sacrificar a un animal, ¿no? ¿Para qué? Para hacer una ofrenda, ¿no? Y que esa ofrenda devenga en un beneficio para mí, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo con esa actitud es realmente pedir afuera, ¿sí? Algo que debiera surgir de adentro. Y muchas veces uno, qué sé yo, muchas veces la gente tiene como cábalas o como confianza en cosas muy vanas, ¿no? Con la fantasía de que esas cosas le van a traer un beneficio a uno, ¿no? Que están afuera en realidad, ¿no? Y bueno, esos son un montón de fantasías que uno tiene, ¿no? Que uno imagina que le pueden ser útiles, ¿no? Para un crecimiento verdadero, interno, que yo. Bueno, todo eso está en el campo de la imaginación y de la fantasía. Las cosas entonces, para que uno las haga carne, o sea, que las disciplinas surtan efecto, tienen que surgir desde adentro hacia afuera, ¿sí? Tiene que haber ese contacto con lo más profundo, ¿sí? Para que esa fuerza realmente surta efecto real, ¿sí? Afuera. Bueno, entonces acá la clave habla de una palabra mágica que cuando esa actitud es real, realmente normalmente, ¿sí? Se convierte en una ayuda real hacia afuera, ¿no? En una actividad que se plasma, ¿no? En algo externo, ¿sí?
y que realmente tiene una dirección que se puede, digamos, que se puede percibir como una ayuda. Esto es bastante, o sea, el tema del servicio es como un gran arte, ¿no? La ayuda, uno a veces puede pensar que está siendo ayudado o que está ayudando a alguien, y bueno, quizá de lo que uno cree, ¿no? A la realidad puede haber una diferencia, ¿no? Cuando esa actitud surviene de adentro, probablemente la ayuda es mucho más real, más como multidimensional, si se quiere. Así como el primer sacrificio verdadero en este camino es despertarse, desprenderse de las propias fantasías, el segundo debería ser desprenderse de los propios sufrimientos, ¿no? Bueno, ahí está de nuevo. Fíjense que esto acá se utiliza mucho en la religiosidad mal comprendida, ¿sí? En las religiones mal entendidas, a veces se aprovecha mucho en esa especie de ámbito religioso, se aprovecha mucho esto del sufrimiento, ¿no? Uno siente que tiene que sufrir si quiere crecer, una cosa así. Si quiere avanzar, si quiere ser una persona mejor, más, entonces tiene que sufrir. Si no hay forma, ¿no? Bueno, eso es un gran engaño, ¿no? Entonces uno relaciona sacrificio con sufrimiento. Lo relaciona, recién lo relacionamos. Cuando uno pone, digamos, el sacrificio en un animal, está bien, lo ponen en el animal y no en uno, pero después, de alguna forma, las religiones evolucionan, ya no matan animales, sino que utilizan de alguna forma al hombre como el autosacrificio del hombre. Entonces, ahí es donde el animal pasa a ser el hombre, ¿no? Porque uno siente que se tiene que, ¿no? que estigmatizar sobre el propio cuerpo para poder avanzar y crecer, ¿no? Entonces Willy, hacer sufrir al cuerpo. Eso es el masoquismo, sí. Ah, ¿con qué perdón, no estoy finalidad? viendo Con- ¿Cómo, Sí, perdón? Indio había levantado la mano. Dale, Indio. Indio, ¿querés hablar? Sí, hiciste referencia a las dos leyes de la termodinámica y entonces Sí. la pregunta era ¿cómo relacionamos este superesfuerzo será con el calor y con el frío, con los trabajos previos que venimos haciendo? Bueno, pero déjame que Está voy a bien, por ahí llegar, me pero adelanto. Perdón, voy a perdón. llegar, sí, está bien. Y vos, Fran, dijiste, No, no, te quería preguntar con qué finalidad, ¿no? Las religiones buscan eso. ¿con qué finalidad? No, yo uno no debiera, por lo menos yo creo que no es una cuestión de acusar a una religión, porque las religiones tienen su dogma. El tema es que después cada uno dentro del culto a esa religión, uno hace interpretaciones, ¿no? Y a veces interpreta mal, ¿no? Entonces, cuando uno interpreta mal, puede llegar, y es bastante fácil de que así suceda, porque no es solamente, el que interpreta mal no es solamente el fiel en el caso de las religiones, sino los que transmiten el conocimiento también lo pueden interpretar mal, ¿no? Los que transmiten el dogma religioso también lo pueden interpretar mal, o intencionalmente mal. ¿eh? Bueno, eso ya depende de cada uno. No vamos a hacer nosotros juicios de valor acá porque no es la idea. Al contrario,
pero sí, la idea es que nosotros tomemos conciencia de esas cosas. Eh, cuando uno eh, eh, esto es más en una cultura como la nuestra, que es una cultura judeo-cristiana, ¿no? Y esa línea judeo-cristiana hace que lo que tenga que ver con el sacrificio y el sufrimiento, sobre todo la primera parte, ¿no? Lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, está, pero es un tipo de cultura y de culto, ¿no? Que está totalmente abocado a sufrir, ¿no? Y a, eh, y a brindar sacrificio a unos, ¿no? Entre comillas, que pide sangre, ¿sí? Que pide sangre. Primero pide la sangre de un animal y después pide la sangre del propio humano. Y bueno, y si no, observemos un poco lo que está pasando, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta, vamos a comprender bien eso. Eh, Así que bueno, ahora, eh, estamos en el tema del sacrificio, eh, sacrificio y, eh, bueno, hay un cuento después, la clave, sobre el tema del lobo. Bueno, este está muy bueno el cuento, ¿no? El lobo que se arrepiente porque dice que está comiendo todas las ovejas, pero en definitiva cuando el tipo va a confesarse al cura, el cura se demora y el lobo está con ganas de salir a seguir comiéndose las ovejas, ¿no? Se arrepiente, pero igual el tipo sigue comiéndose ovejas, ¿no? Eh, Esto da para muchas interpretaciones. Esto vamos a dejar abierto a que cada uno interprete. Y acá la clave se acaba. Entonces, ahora vamos sí a ver el tema de las leyes de la termodinámica. Fíjense, y por qué es importante y es muy clave, ¿no? Esto de las leyes de la termodinámica, porque la primera ley de la termodinámica dice: dentro de un sistema, y acá entonces, yo acá lo marco a esto porque es clave entender esto, dentro de un sistema la energía se mantiene constante, no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Pero hay un equilibrio permanente de una misma energía dentro de un sistema, ¿sí? Esa es la primera ley de la termodinámica. Ahora, hay una segunda ley de la termodinámica, que es la ley de entropía. La ley de entropía eh, viene de una palabra griega que significa evolución, pero más que evolución, ¿no? Porque evolución uno podría imaginar algo que evoluciona, uno lo puede imaginar como en línea recta, ¿no? Y a medida que evoluciona, se mueve en línea recta. No, en realidad es la verdadera palabra de entropía, no tiene que ver con ese concepto de evolución en línea recta. La verdadera palabra entropía tiene que ver con vuelta, ¿no? O sea que eh, es una, es como más que una evolución, es como que una revolución, ¿no? Porque da vueltas, entonces es algo que tiene un proceso y después vuelve al mismo lugar. Tiene un proceso y vuelve al mismo lugar. Esa es la segunda ley de la termodinámica. Eh, ¿por qué nosotros podemos relacionar el tema del esfuerzo, del superesfuerzo, ¿no? de esta fuerza que surge y de la disciplina? ¿Por qué la podemos relacionar con la ley de la termodinámica? Porque dentro de un sistema, la segunda ley de la termodinámica, la ley de entropía, es irreversible, o sea que uno, fíjense lo que pasa con la vida, ¿no? Si nosotros
nos concentramos en observar al cuerpo físico, ¿no? que nace y se desarrolla, ¿no? Y a medida que va avanzando el tiempo cronológico de la vida de un ser humano, se va apagando la vida. Primero parece que es toda euforia, llega a un punto y después se va apagando, ¿no? Entonces ahí se cumple la segunda ley de la termodinámica, que es que la entropía, en realidad no definimos la palabra entropía, a ver, para que se entienda, porque por ahí alguno no capta el concepto de lo que es la entropía. Acá yo, por eso, encontré un significado de entropía medio largo, pero lo voy a leer rápido. Como entropía se conoce la tendencia natural a la pérdida de orden en un sistema. La palabra como tal proviene del griego entropía, que literalmente significa vuelta, aunque hoy en día es empleado en varios sentidos figurados. El término entropía fue inicialmente acuñado por el físico al observar en cualquier proceso irreversible, siempre se iba una pequeña cantidad de energía térmica fuera de la frontera del sistema. A partir de entonces el término ha sido utilizado en las más variadas disciplinas de conocimiento. Se va un poquito, ¿no? Entonces, como se va un poquito fuera del sistema, el sistema cada vez tiene menor energía, ¿sí? Hasta que se equilibra totalmente y muere, ¿no? Esto es lo que nos pasa a nosotros, físicamente. Como entropía se conoce en el área de la termodinámica, la magnitud física que mide la parte de la energía que no puede utilizarse para realizar trabajo y que en consecuencia se pierde, ¿sí? Cuando en realidad en el sistema ya no hay ninguna energía que realice trabajo, se produce la muerte, ¿ok? Bueno, ese es el concepto de entropía. No la contradice, en realidad la completa, porque la primera ley también, claro, no es que la primera ley dice que la energía se mantiene constante dentro de un sistema, pero dentro de un sistema ideal. O sea, la primera ley de la termodinámica se utiliza en la física porque nosotros consideramos, qué sé yo, hablamos nosotros del mundo sublunar, ¿no? Que cierra en sí mismo, ¿sí? O por lo menos la parte de la biología, ¿no? La biología molecular, si se quiere, o la biología de los seres vivos, ¿no? Cierran en sí mismo. Está el sol, está la luna, está el suelo y están los seres vivos que de alguna forma intercambian energía, y desde ese punto de vista podría funcionar, si uno no profundiza mucho, la primera ley de la termodinámica, que en realidad hay una cantidad de energía, ¿no? Que se podía medir, y esa energía, que es siempre la misma, lo que sucede con esa energía es que se va transformando, pero es siempre la misma. Ahora, hay una pérdida en el sistema, hay una pérdida, ¿no? Y esa pérdida hace que en algún momento el trompo que yo acá pongo, el trompo, ¿no? Pareciera que vos le das al trompo con todo, y el trompo mantiene su energía, que parece que siempre es la misma, pero a medida que, ¿no? que pasa el tiempo, el trompo empieza a tambalear hasta que se cae. Ahí se muere, ¿no? Eso pasa en el proceso de las eras en nuestro planeta. No nos vamos a meter en eso ahora, pero eso está muy relacionado con la caída del eje, ¿no? La caída del eje de la Tierra respecto del plano de la eclíptica está muy relacionado con esa especie de proceso de trompo que hace el planeta cíclicamente, ¿no? Que hace que comience con mucha fuerza, como uno cuando se levanta a la mañana, con mucha energía, y a medida que pasa la jornada, esa energía empieza a declinar, y hasta que uno cae rendido en la cama, ¿no? Al otro día recupera y vuelve, ¿no? Esto pasa lo mismo, ¿eh? Esto es lo mismo. Ahora,
Entonces, ¿cómo relacionamos esto con el tema del esfuerzo y el superesfuerzo a nivel hermético, si se quiere, ¿no? Yo acá pongo entonces, esfuerzo y superesfuerzo, vencer la inercia. Cuando uno se puede dar cuenta, realmente está haciendo un esfuerzo, un superesfuerzo a nivel hermético, cuando hace ese ejercicio de desdoblamiento y percibe que por un lado la tendencia del vehículo es como que ya está perdiendo fuerza, pero cuando uno está desdoblado realmente, hay otra parte de uno, ¿no? Que es la parte que nosotros queremos rescatar acá, que no pierde. ¿Por qué no la pierde la energía? Porque está fuera del sistema, no está dentro del sistema. Esta es la energía que nosotros recibimos cuando hacemos el ejercicio, y es una energía vertical, ¿sí? Y de una temperatura para nuestro cuerpo irracional, si se quiere, porque es demasiado baja. No podemos ni siquiera comprender. Acá en invierno puede llegar a ser 15 grados bajo cero, acá donde vivimos nosotros. Bueno, esto es menos 273, o sea que imaginemos que para el humano es una temperatura que no se puede comprender. Entonces ya uno no debiera imaginarla como frío y calor quizás, sino como una especie de poder muy fuerte, ¿no? Que viene de afuera del sistema. Viene de afuera del sistema. Entonces, y es una fuerza que uno la puede visualizar verticalmente, ¿no? Si vamos a los preceptos del cristianismo, ¿no? Los preceptos cristianos, ¿no? Como concepto, sería el amor a Dios sobre todas las cosas. Vieron que están esos dos especies de mandamientos fundamentales o únicos, ¿no? A partir de los cuales se puede, ya todo lo que nosotros estamos hablando es como que sería solo un bla bla, si uno respetara esas dos cosas. Entonces, el amor a Dios sobre todas las cosas tendría que ver con eso. Es algo irracional, ¿no? Y el otro es amor al prójimo, entonces esa ya sí es horizontal, ¿no? Está dentro, es una energía que ingresa al sistema desde la otra, ¿no? Entonces, esas dos fuerzas, ¿no? La vertical y la horizontal, ¿no? Son dos fuerzas que ingresan al sistema, que no tienen que ver con estas leyes de la termodinámica dentro del sistema. Vienen de otro, ¿no? Se podría considerar que vienen de otro. Nosotros, de alguna forma, canalizamos a partir del cuerpo del humano. El humano, como habíamos hablado por ahí en otras reuniones, no es de acá. El humano pasa por acá, pero el humano no es de acá, ¿no? Entonces, el humano tiene la capacidad de canalizar una energía de afuera del sistema y la tiene la capacidad de transferirla a este sistema, ¿no? ¿Qué sistema? Al sistema que nosotros le llamamos sublunar, ¿no? Entonces, este es un poco el concepto de la clave. Y ahora, ahora vamos a cortar un poco, no sé qué hora es. Willy. Y bueno, yo voy a dar pie para que hagamos como una ruedita como el otro día. Si quieren, no sé si por ahí, si querés, Cristian, presentarte y comentar un poco, si querés, lo que vos
quieras decir, ¿no? Y gracias por participar, por unirte acá a este grupo. No, gracias a vos, Guillermo, y a toda la gente. Mira, esto fue casual, entre comillas. Yo estoy en un grupo y te conecté con Hanna y dio la casualidad que venía la festividad de Vesak, que fue esta semana, sí, y como obsequio le regalé al grupo ese, que se llama Sabiduría No Dual, 3 o 4 claves que había escaneado y las tenía en mi computadora, las compartí y ahí bueno, empezamos a intercambiar con Ana y estoy acá por eso, básicamente. El tema fue así, hace más de 25 años, 1996, 1997, yo estaba en un grupo que estaba alineado con las enseñanzas de Alice Bailey y de casualidad había una persona, no sé si era mujer o hombre, que tenía conexión con la escuela de las claves. La persona esta era de Mendoza o chilena y compartió con el grupo ese el material este y cuando lo leí yo en su momento me parecieron muy buenas. En esa época yo estaba muy relacionado con lo que es Gurdjieff y bueno, las estudiamos en el grupo, pero no de una manera exhaustiva, sino más bien, viste, compartir un poquito, leer y bueno, cada uno tratar de aplicar lo que le parecía, pero no llegó más allá de eso. Y ahí quedó, y ahí quedó. Y bueno, las atesoré, las guardé como algo raro y siempre volvía cada tanto a ellas. Pero no trabajé en profundidad con las claves, sino que las conocí, bueno, en su momento me impactaron. Y bueno, un gusto ahora poder conectar y a ver qué se puede hacer con esto, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentarles. Bueno, hace un tiempito que estoy con una búsqueda espiritual y acá estamos. No sé si querés que comente algo Bueno, más. Eh, no, obviamente que digamos, que tu camino no está muy relacionado con el tema, pues, a pesar de que se ve que las has leído, ¿no? Las has comprendido. Yo, bueno, yo tengo una experiencia parecida a la tuya. Yo leí estas claves por primera vez gracias a una señora que vino a Buenos Aires. Yo vivía en Buenos Aires desde el Valle del Elqui, en Chile, ¿no? Bueno, la señora se llamaba la hermana Gladys, las transmitió en esa época, año creo que fue 89, si no me equivoco, y realmente a mí me fue muy fuerte, ¿no? El, el poder, no sé, conectar con eso y bueno, me abrió un montón ¿no? de puertas, ¿no? Me abrió un montón de puertas. De hecho, bueno, eh, ¿cuántos años? No sé, como más de 30 años después seguimos hablando de esto, que es un conocimiento que en realidad no tiene vencimiento, ¿no? Eh, Así que bueno, nada, es parecido. Eh, Así que bueno, te agradezco, Cristian, por el aporte y por el, por tu, ¿cómo es? Tu testimonio, si se puede decir, ¿no? Bueno, muchachos, ahora vamos a hacer un círculo y Willy, hablemos un poco cada uno, ¿sí? Willy, me quedé pensando en el grafiquito, en el último grafiquito que mostraste, y esto del esfuerzo y del superesfuerzo.
Y no sé si lo podés poner. Eh, este, a ver. A ver si lo tenés por ahí. Bueno, esto del superesfuerzo como para romper este círculo del samsara, ¿no? Esta, esta ley de entropía, viene por ahí el tema, eh, eh, eso, eh, espera, ahí. Eh, digamos, la ley que pones ahí, la ley del eterno retorno, esto de las leyes de la termodinámica, estamos en eso, digamos, ¿no? En el samsara de este mundo. Y este super esfuerzo nos va a permitir de alguna manera romper con eso a ver, ingresando energía desde afuera, pero desde adentro nuestro, ¿no? Para romper con ese samsara y salir de ahí, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, vuelvo un poco a lo mismo de siempre. Eh, ¿Quién le inyecta? Bueno, ¿quién? Bueno, hay una inyección de energía para que esa ley de entropía continúe funcionando, ¿no? Porque si no, ese trompo se cae, y si ese trompo se cae, se termina. Entonces, por un lado, hay algo que inyecta energía para que esa ley de entropía continúe funcionando y este samsara continúe existiendo, y por otro lado, nuestra capacidad de inyectarle a través del superesfuerzo esa energía extra para romper con eso. Estás muteado, Willy. Claro, está bien. Ahora, ¿desde dónde uno, desde qué rol, dónde uno se ubica? ¿En qué rol se ubica uno? ¿No? Eh, Vieron que hablamos, creo que hablamos, ¿no? Cuando, desde el punto de vista de un alquimista, ¿no? Que está con la materia, ¿no? El, ¿qué ponemos en imagen del alquimista y materia? Porque si uno piensa en el alquimista y piensa en la materia, es lo mismo que pensar que nosotros, ¿no? Estamos desdoblados, totalmente desdoblados, y que podemos mirar a la materia como si fuera nuestro vehículo y nosotros somos el alquimista, ¿no? Ahora, el alquimista está fuera del sistema, porque el alquimista lo que está haciendo es un proceso con la materia, ¿no? Entonces, la que está condicionada a las leyes de la termodinámica es la materia, no el alquimista, ¿sí? Bueno, entonces, ¿dónde nosotros nos ubicamos? ¿En la materia o en el alquimista? ¿Mm? Entonces, si nos Sí, ubicamos en el ok. El tema alquimista, es que, las leyes de la termodinámica no corren, ¿no? Ahora, en la medida que nosotros actuamos en este mundo, ¿no? Con un vehículo, entonces ahí sí corren para el vehículo. Ese es un poco el concepto, el, pro- ¿sí? Ahora, el problema es que el alquimista está sí, dormido, Willy. bueno, Nos eh, tienen engañados y dormidos. Ese es el problema. Entonces, mientras nosotros sigamos así, nunca vamos a poder romper con este samsara. pero ¿quién nos tiene engañados? ¿Quién nos tiene engañados? Bueno, ¿Quién es? bueno, No sé, no sé, ¿eh? respondémelo vos. Ahí está, ahí alguien quiere Ale, responder algo. Ale, Ale. Pero nosotros en sí mismos somos materia. O sea, nosotros tenemos pérdida de materia todo el tiempo en ese trompo. Por eso también nacemos y morimos. O sea, nosotros somos materia. Eso está sin discusión, ¿no?
Lo que pasa que no sé si, Perdón, si ¿somos eso es materia o discutible. usamos la materia? Usamos la materia. Bueno, yo creo que eso es algo que puede variar, ¿no? Puede variar. La materia nos Hay usa a una, nosotros. hay una verdad, ¿no? Porque ¿no? Somos Uno, no energía. sé, No sé si somos materia. ¿eh? Somos energía, en realidad. Ok, entonces, eso sería más claro. Lo que dice Emiliano, me parece que más cerca de la verdad, porque el otro día hablábamos de pensar en conceptos de energía, de frecuencia y de vibración, ¿no? Entonces, ¿podemos nosotros, pensando con esos tres conceptos, podemos diferenciar qué es materia y qué no lo es? No, en realidad lo que podemos diferenciar son frecuencias, ¿no? Son frecuencias, vibraciones, ¿sí? Desde ese punto de vista. Entonces, bueno, ahí creo que estamos más cerca del tema, ¿no? Eh, Quizá lo que permite y de lo que habla mucho de estas claves, ¿no? Hablan mucho las claves de lo que es el desdoblamiento hermético, ¿no? Lo que permite, en realidad, el desdoblamiento hermético es una especie de tensión de fuerzas, tensión. Vieron que dijimos que en realidad eh, no existe la fuerza positiva o negativa, o masculina, femenina, ¿no? Son dos fuerzas que en realidad se complementan unas con otras. Ahora, cuando hay una tensión suficiente, ¿sí? Eso, cuanto más tensión hay, mayor energía. El desdoblamiento es justamente esa sensación de uno poder operar con mucha libertad sobre eh, una especie de frecuencia que uno la ve como maleable, ¿no? Y uno es mucho más consciente para poder manejar eso desde afuera, ¿no? Es un poco el tema del desdoblamiento. Es un tema, digamos, es como un arte, ¿no? Es como un arte, eh, como un arte, ¿sí? Como a un arte, decía, pero es como un arte. Bueno, pero Bueno, entendiendo lo de la energía, lo de la termodinámica, podemos empezar a entender la ley del eterno retorno, podemos empezar a entender el samsara, podemos empezar a entender cómo romper eso. Siendo que somos sí, energía y entendiendo cómo funciona la energía, ahí va la aplicación, ¿no? Bueno, cómo romper con esa trampa. Bueno, bueno, entonces, sí, perfecto. Ahora, bueno, en realidad yo quería dar el espacio para que hablen los que no hablaron un poco. Somos pocos, pero no sé si Yanni querés decir algo, Ceci, eh, Mingo o Romy. eh, Bueno, ¿Quién más está? así Yo estoy viendo acá. como, a ver, así como hablábamos de la ilusión y la esperanza, ¿no? Como que podrían ser dos extremos eh, en los cuales una persona pone énfasis en algo y en uno es como que lo está haciendo desde algo más físico, psicológico y en el otro lo está haciendo desde un lugar más de la esencia y la conciencia. En esta clave habla de en uno de los momentos de la fantasía, ¿no? De eliminar la fantasía. ¿Cuál sería, por ejemplo,
no se puede definir qué es la fantasía, porque para cada persona tiene un sentido eso, de acuerdo a la cosmovisión y al entorno y a lo que viva. Pero realmente, ¿cómo podríamos definir esa fantasía sabiendo que del otro lado de la fantasía, o sea, en el otro extremo, estaría como tener más una capacidad de servicio o ayuda o evolución, en el sentido de poder entender lo que decía por ahí Frank, ¿no? De romper con el trompo, ¿no? Y romper con el samsara para poder evolucionar. A partir de eso, ¿qué diríamos como fantasía, por ejemplo? Todo lo que tiene que ver al mundo más psicológico, más físico, más mundano, por ejemplo. Bueno, vieron que está la palabra inercia, ¿no? Está la palabra inercia. Y yo creo que es clave para entender el tema de la fantasía, o sea, lo que es fantasía y qué es realmente un impulso verdadero, ¿no? Y quizás la inercia es un indicador, ¿no? Es un indicador. Porque, ¿qué es la inercia? ¿No? Es una fuerza que permanece en un sentido, ¿no? Y que uno la acompaña, ¿no? Porque de alguna forma es la dirección de esa inercia es la más cómoda, ¿no? Porque coincide con el estado en que yo me encuentro, ¿sí? O con la frecuencia en que yo me encuentro. Coincide, ¿no? ¿Cómo identificar una fantasía? Bueno, una manera o un ejercicio, ¿no? Que se puede hacer es romper la inercia de las cosas, aunque uno no sepa por qué, ¿sí? Pero si uno, por ejemplo, qué sé yo, uno podría hacer en su cuadernito, ¿no? Podría escribir, describir en uno mismo, qué sé yo, 5 hábitos que uno tiene todos los días, ¿no? 5 hábitos, ¿no? Habitualmente uno hace cosas. Y uno dice, bueno, mañana me voy a proponer, de estos 5, hay 3 que no los voy a hacer, o los voy a cambiar, ¿no? Entonces, es un ejercicio, uno puede elegir lo que quiera. Es un ejercicio que me rompe la inercia de mis hábitos mundanos, digamos, ¿no? Que yo tengo habitualmente, acostumbro a hacer. Seguramente que a partir de ahí voy a encontrar y voy a comprender varias cosas, ¿no? Porque eso de alguna forma está sacudiendo mis hábitos, y eso pareciera que me puede llegar a servir para también sacudir las fantasías, ¿sí? Eso es lo que te puedo decir, por ejemplo, prácticamente cuando uno digamos, uno deja fluir las fantasías por el camino más fácil, ¿no? Que es el camino de la inercia que uno tiene. Entonces ahí fluye la fantasía. Cuando rompe la inercia, la fantasía también medio que se sacude. ¿Mm? Eso te puedo decir. Ya el hecho de vos modificar hábitos solo por práctica, después lo podés volver a hacer, pero solo por una práctica, si querés, hacen que también las fantasías, si existen fantasías, se evidencian, ¿no? Se evidencian. Por ejemplo, uno está con una problemática que no puede resolver,
de tipo emocional, de tipo, qué sé yo. Es como que está concentrado en una problemática, está encerrado en esa problemática, pero obviamente que uno tiene un límite de energía para dedicarle a un problema. Después llega un momento en donde ya se cansa de dedicarle tanta energía y se relaja. Nosotros en esta semana anterior estuvimos en el cuadernito, estuvimos apuntando, más o menos, la idea era apuntar en la jornada los momentos de concentración con un punto y los momentos de dispersión con un círculo, ¿no? Entonces, decíamos, en los momentos de concentración, ¿en qué estoy concentrado? Y en los momentos de dispersión, ¿por qué? ¿Ok? ¿Qué pasa cuando cuando una persona está muy concentrada en un problema que no puede resolver, ¿no? Bueno, cuando uno está muy concentrado en un problema que no puede resolver, drena una cantidad de energía concentrado en algo que es un problema, o sea, que le genera aflicción, ¿no? Entonces, por ahí se drena un montón de energía. Cuando uno ya no da más de energía, se relaja, ¿no? Y se dispersa, ¿sí? Bueno, momento ideal para que florezcan las fantasías, momento ideal. Pero eso es por la misma inercia del proceso, ¿sí? Ahí es momento ideal para que florezcan las fantasías, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, uno lo que tiene que hacer es sacudir la situación, ¿no? Darse cuenta que se está concentrando mucho en un problema, no se está concentrado en algo que realmente a uno lo fortalece de alguna manera, lo realiza, ¿no? Si no está concentrado mucho en un problema. Eso es algo que uno debiera evitar. Está bien, si uno tiene un problema hay que resolverlo, pero no ahogarse en el vaso de agua, digamos, ¿no? No se puede concentrar mucho en un problema. En los problemas hay que ocuparse, ¿no? Y también ocuparse de otras cosas, como una estrategia, ¿no? Bueno. Ah, Ceci, sí. Ceci, ¿querés decir algo? Sí, últimamente yo estoy en un proceso en el que para elevar un poco vibraciones estoy haciendo uso de esas fantasías e ilusiones de problema, situación, léase como sea, eh, solucionado, como eh, para una forma de elevar esa vibración. Y siento como medio contradicción con todo lo que se está hablando acá. Y a mí me está resultando, justamente para no hacerle tanto foco al problema, eh, imaginarlo, ilusionarme como que ya está, ¿entendés? Como que ya va a salir. Entonces ahí es como que encuentro una contradicción con esto de las claves. No hay contradicción. Sí, no, ahora ya me desmuteé. No hay contradicción, no hay Perdón, contradicción. Willy, ¿puedo contestar? Bueno, dale, sí. Sí, yo entiendo lo que decís, Cecilia, pero me parece que eso no es una fantasía, lo que vos estás generando, sino que estás como visualizando una solución al problema. O sea, estás buscando de alguna forma solucionar el problema con un método, pero no con una fantasía. ¿Entendés? Fantasía sería quizá buscar otra cosa que te saque de ese problema, pero momentáneamente con otra cosa, ¿entendés? Que sea cualquier cosa mundana.
Lo que yo creo que vos acá lo que estás haciendo es visualizar, buscar alternativas de solución a ese problema que seguramente después se van a dar, pero no es una fantasía, sino que es un método que estás utilizando para salirte un poco. O sea, seguís concentrada en el tema, pero con otra energía más positiva para solucionarlo. Es mi opinión, lo que yo veo. Ok. Sí, fantasía podría ser todas las mañanas tocar un crucifijo al revés porque me va a dar suerte. Visualizar el resultado no O a veces la fantasía es el problema, no puedes, no tú. No, puede ser el problema, a veces también. No quiere decir tu caso, no lo sé ni nada, pero a veces su propia fantasía es el mismo problema. Bueno, muchas gracias. Willy. Sí. Me quedó picando lo de Yanni y lo agarro. Y algo que me quedó muy grabado del año pasado que hicimos las claves fue este tema de la libertad, ¿no? Y ahí me parece que es súper interesante esto de la fantasía, como que el mago del cuento del mago, ¿no? Nos hace creer que somos libres, ¿no? Entonces estamos en esa fantasía de creer que somos libres en este cuerpo físico, ¿no? Y para mí esa es una fantasía muy grande que nos tiene muy engañados. Como nosotros creemos que somos libres, ya no buscas la libertad porque sos libre, o por lo menos eso es lo que crees. Entonces hay una fantasía enorme, ¿no? Que tiene mucha gente, me incluyo, que estoy tratando de romper, engañados con esa falsa libertad, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso me quedó muy picando de la primera vez que hice las claves y acá apareció de nuevo el tema y lo agarré de nuevo y es tremendo eso, ¿no? Quisiera compartir una frase, sobre todo para María Cecilia, que dice: en mi vida he pasado por situaciones tremendas. La mayoría de ellas nunca sucedieron. Es como que muchas veces la mente nos traiciona por un montón de supuestos problemas que nos generan emociones y que después esos problemas efectivamente no solamente existen en nuestra mente, después no existen, la mayoría. Hay otros que sí, pero la mayoría son generados por nuestra mente, por una energía que no sé si llamarla negativa, Willy, o cómo llamarla, pero que nos tira para un lugar que no es digamos, el que nos va drenando la energía, al revés de cargarnos de energía. Por eso es muy importante a veces analizar esos pensamientos que tenemos y ver realmente cuánto grado de realidad tienen, ¿no? Bueno, en realidad ahí, permiso, ¿no? Las fantasías, muchas de las fantasías en realidad son creencias, ¿sí? También. Y a veces nos atamos a creencias que son fantasías y nos generan problemas indirectamente. Si uno, política o lo que sea, ¿sí? Que está defendiendo algo que es algo subjetivo y lo toma con una creencia o muy fuerte y eso le provoca malestar o algo así, por lo que fuere, ¿no? Tiene que ver con todo eso, tiene que ver una cosa con la otra. La consecuencia de eso es atarse a una creencia o a una fantasía. Entonces, puede ser, ¿no? El otro día estaba escuchando a un español de apellido, creo que Puig o una cosa así, que hablaba un poco del cerebro y demás. Y mucha gente, una persona le hizo una pregunta
y le decía que cuando uno busca distraerse, hoy en estas épocas, agarra el teléfono y empieza a ver las redes sociales y lo toma como una distracción. Y en realidad no es una distracción. Al contrario, decía el tipo que es como que tu mente sigue involucrada en cosas que te distraen y que de repente te generan un montón de fantasías. Porque en realidad las redes sociales son casi 100% fantasía. Es toda gente que aparentemente está feliz, vive bien, que tiene esto, que muestra lo que tiene, o que dice cosas que no sé por qué las dice. Entonces también tenemos que ver que estamos en un contexto donde toda la invasión de información y de todo nos lleva también a que vivamos en un mundo un poco fantasioso. Y bueno, no sé ese tipo digamos, ese tipo de poder o ese tipo de información, de dónde viene, quién la manda, quién la organiza, pero de alguna forma nos lleva, de alguna forma, a tener que luchar más por tener nuestro espacio interior, ¿no? Entonces a veces es como que toda la evolución, de alguna forma, nos va llevando a que cada vez seamos más inteligentes, de alguna manera, pero menos sabios. Entonces, también tiene que ver un poco con eso de todo lo que estamos viviendo, toda esta información permanente que recibimos, nos hace que nuestra mente genere un montón de problemas, un montón de fantasías, con cosas que no terminan de suceder en la mayoría de los casos. ¿Vos decís que integramos fantasías nuevas? Sí, o sea, yo creo que todo el tiempo, porque uno de alguna forma recibe información, o sea, uno si puede, digamos, si está volcado, digamos, a querer en esas redes, o en la televisión misma, o en la información, en la radio, en los medios, vos escuchás medios y con una información uno te lo transmite de una forma y el otro te lo transmite de otra. O sea, es como no sabes a quién creerle, ¿viste? Porque, no sé, si cortás ayer se cortó todo el tráfico, fue un despelote, y había gente que decía que despelote, y otra gente decía, che, qué bien cómo controla este pibe. O sea, son dos visiones, ¿entendés? Donde uno es una fantasía en definitiva, porque uno en definitiva no sabe cuál es la intención del que lo generó, realmente. Entonces, creo que estamos, por eso creo que la verdadera solución es tratar de mirar un poco para adentro, tratar de buscar de alguna forma quizá lugares que no estén tan contaminados, en fin, no sé, es lo que pienso yo, ¿no? Porque es muy difícil. Mingo, ahí Ceci levantó la mano. Sí, perdón. Ahí Ceci levantó la mano. Sí, no, que cuando a mí me aparece este tema de las claves, yo justamente estaba en ese camino, yendo a la frase que leíste, para mí, en cuestión de creencias, justamente, de ir tachando de a una, pensándola bien, e ir tachando de a una todas las creencias que venía arrastrando, y empezar a meterme para adentro y buscar qué es realmente lo que yo quiero. Entonces, bueno, en ese trabajo estaba cuando me apareció este tema de las claves y un poco el despertar de la conciencia. Por eso es, nada, que estoy acá. Así que bueno, pero en eso justamente de las fantasías es que veía un poquito de contradicción, pero no de las fantasías que me mete el mundo con esto de las redes, sino de las fantasías y ilusiones que uno mismo se va creando para poder avanzar y tachar todo lo que venía arrastrando. Pero eso no es una proyección. Pero eso no sería una fantasía, me parece. Me parece a mí que no sería una fantasía. No, bueno, justamente eso es lo que quería, saber si esto que estoy
trabajando es esta fantasía o es otro tipo de cosa. De alguna manera el sistema de creencias, a través de tantos años, de los años que llevamos de vida, limitan. Por eso la autoobservación en forma objetiva y sin juzgarse, buscar la resonancia, ¿no? Que tiene que ver con un poco lo que plantea todo este proceso del despertar. El resonar, lo que a uno le resuena adentro, lo que de alguna manera intuí, y a partir de ahí elevarse, aumentar la vibración. Despojarse de creencias es muy difícil y hasta incluso doloroso, porque hay que renunciar, hay que desaprender, hay que desligarse, y es muy importante en el día a día esa concentración y ese cambio de hábitos que proponen, porque yo lo experimenté esta semana. Por ejemplo, no voy a ver televisión, acostumbraba a prender la televisión cuando terminaba de comer, como para distraerme, qué sé yo, digo. En realidad, y lo puse en funcionamiento, y de alguna manera me fue más fácil después encauzar esos 5 minutos de repasar el día y ver qué pasó, y de haberlo separado en 4, y ver si estuve más concentrado o menos concentrado, porque en realidad cuando estamos bombardeados, que estamos al mismo tiempo haciendo distintas cosas, cuando si nos enfocamos en lo que estamos haciendo puntualmente, termina eso y empezamos con lo otro, empezamos a ver de una manera totalmente distinta y más objetiva todo. Por lo menos es lo que me pasó esta semana. Con la lucha interna permanente del bombardeo de la afuera y qué sé yo, pero esos pocos minutos, esos pocos espacios que pude conectarme un poco con este proceso de que estamos viviendo, que me cuesta horrores, porque no tengo la disciplina que ahora entendí, que hay que buscar todo de adentro. De esa manera creo que vamos a poder eliminar la fantasía y seguir en este proceso de aprendizaje. Sí, no, yo lo que pienso también es que un poco como decía el indio, a veces está bueno desprogramarse y fijarte esos problemas que te suceden, quizás si lo ves desde una óptica más interior, quizás es una señal que te están mandando para que vos puedas cambiar algunas cosas. ¿Entendés? Quizás ese problema a veces es una bendición que con el tiempo vas a ver que te ayudó a cambiar. Porque si no existiera, si estuviera todo bien, no existiría el problema. ¿Entendés? Entonces quizá ese problema justamente, visto, analizándolo no desde una fantasía, sino desde una visualización positiva, es lo que quizás te va a ayudar a salir fortalecida de esa situación. ¿Entendés? No escondiéndolo ni buscando una fantasía que no esté relacionado con la solución de ese problema. Sino decir, ¿por qué me sucede esto? Tener quizá esa capacidad interior de analizar el problema y decir, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿O para qué me está sucediendo esto? Para que yo pueda salir fortalecido y solucionado esta situación. Y si es recurrente el problema es porque no estás encontrando la solución adecuada. Todo nos pasa. Todo el tiempo me pasan cosas que digo, ¿cómo puedo volver a repetir este problema que se me presenta todo el tiempo? Entonces tengo que ir buscando de alguna forma, a través de una desprogramación que me lleva a buscar siempre la misma solución, buscar una alternativa diferente, quizás con otra visión, o quizás buscando ayuda con alguien que tenga una visión y que me ayude a resolverlo, y transitarlo y pasarlo y superarlo y seguir adelante.
Sí, exacto, eso es más o menos en lo que estoy trabajando de a poquito y hace bastante. Así que bueno, todo sirve. Acá Ana mandó un mensaje, dice, muy buena por Mingo, nos informa un problema, en realidad es un mensaje que nos están llegando a través de ese suceso y pasará cuando comprendamos el mensaje. Ok, está muy bueno. Bueno, me falta una parte que sería transmitir una práctica, ¿no? Para esta semana. Ahí hay manos levantadas. Bueno, Juan. Germán. Sí, hola, buen día para todos. ¿Te escucha, Guille? Hola, hola. Sí, Germán, sí te escucha, sí. Te escuchamos, Germán. Sí, no, nada, que a veces comprender las palabras es como, viste, más abstracto, más difícil. El término de fantasía, todo, es como que cada uno como que tiene una definición y tiene una experiencia de eso. El tema es, a ver si me quedó más o menos claro el tema de la clave, es romper la inercia. Vas sabiendo cuando esa inercia no te lleva a ningún lado, ¿no? Cuando hay una inercia positiva de algo, bueno, eso está buenísimo, pero cuando vos sabés que la inercia te lleva a un lugar donde siempre estás en la misma y siempre te produce las mismas emociones, un poco la clave habla de eso, ¿no? De romper la inercia para hacer otra cosa. Así más o menos, Willy, es un poco el resumen de lo que están hablando. Sí, eso es un ejercicio, como una estrategia, ¿no? Romper la inercia sería como una estrategia que nos permite tomar más conciencia de la situación, ¿no? Eso sería. Para eso, justamente, si lo relacionamos con esta clave, se puede aplicar ese esfuerzo adicional, ese super esfuerzo, porque uno en realidad no tiene un motivo claro de por qué rompe esa inercia, pero sí tiene el motivo, quizá como decís vos, si vos sabés que esa inercia te lleva a un lugar que vos ya conocés y que en realidad no te aporta nada, ¿sí? El hecho de romper la inercia te va a llevar a otro lado, ¿no? Y eso quizá estratégicamente funciona para poder ampliar la conciencia, ¿sí? Eso es un poco el tema. Eso es un ejemplo de un sacrificio, un esfuerzo o un super esfuerzo, ¿no? Cuando uno modifica una situación que tiene una inercia importante, ¿no? Y que, como decís vos, que vos ya la tenés transitada, ya conocés eso, o sea que no te lleva a ningún otro lugar más que lo que vos ya conocés y que en realidad no te aporta. Una cosa así. Para eso sirve. Ahora, entonces, yo ya para ir cerrando, van a ver cómo el ejercicio que estaba planteado para hoy está muy relacionado con esto de todo esto que hablamos, ¿no? Voy a compartir bueno, acá esto es un esquema nomás. Ustedes tienen su cuadernito y
y el cuadernito se puede seguir haciendo lo que venían haciendo o como más les interese o más les resulte funcional a ustedes, lo pueden hacer. Ahora, la propuesta es un poco ahora hacer hincapié en lo contrario de lo que veníamos haciendo. ¿Qué es lo contrario de lo que veníamos haciendo? Veníamos nosotros anotando a la noche lo que hicimos durante la jornada, ¿no? Y la mañana lo que recordábamos de la jornada nocturna en el sueño, ¿no? Ese era el proceso que veníamos haciendo. Ahora, en realidad vamos a hacer la inversa. ¿Cuál es la inversa? A la noche puedo seguir manteniendo ese proceso de recuerdo, de ruin del día, ¿no? Lo puedo hacer, lo puedo mantener. Viene bien. Pero lo que voy a hacer es anotar algo que me gustaría, ¿no?, a futuro que suceda en el sueño, ¿sí? Es como que yo ahora activo, ¿no?, desde mi estado consciente activo un sueño que yo quiero, ¿no?, o una vivencia que yo quiero hacer. Eso para el sueño. O si yo quiero resolver algo, ¿no? Por ejemplo, también me puede servir como un ejercicio para resolver problemáticas que no las estoy resolviendo en la jornada, las anoto para resolverlas en el sueño si es que tengo confianza de que eso me va a ser útil, ¿no? A veces estados de conciencia que son diferentes al de vela, al de estado de vela, cuando uno está despierto acá, ¿no?, ahora, a veces ayuda, ¿no? Eso de consultarlo con la almohada, ¿no? Entonces yo puedo anotar, ¿sí?, una consulta o un problema lo puedo anotar y lo trabajo a la noche. Y en el día, cuando me levanto, lo que voy a hacer es visualizar la jornada que voy a vivir. Hay muchas cosas que uno ya las tiene programadas, ¿no? Pero hay otras que no. Hay cosas durante la jornada que aparecen y que uno no las tenía programadas, ¿no? Aparecen. Entonces, uno puede visualizar, sí, lo programado, pero puede intentar imaginar, entre comillas, ¿no?, algo que le llega, ¿no?, y que capaz que lo puede anotar. Después se puede verificar, pero si se verifica, eso empieza en nosotros a entrenar una manera de vivir el tiempo de otra forma, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados al tiempo de cronos, al tiempo cronológico, ¿no?, que no manejamos, que nos maneja, porque el tiempo se desplaza en una dirección y nosotros no tenemos la posibilidad de desplazarnos en otra, por lo menos con el cuerpo físico, ¿no? Pero sí nosotros vamos a ver que cuando empezamos a trabajar con estos ejercicios, lo que permite es una mayor capacidad, un mayor estado de conciencia que no está tan condicionado por el tiempo, ¿sí? Nos tenemos que dar ese pequeño espacio en el tiempo cronológico para hacer el ejercicio. Eso va a ser, como veníamos haciendo, en esos momentos. Ahora, en esos momentos cercanos al comienzo del día y los momentos cercanos al final del día. Yo acá esto lo puse como una especie de recordatorio visual, ¿no? Lo puse 2 horas, las primeras 2 horas, luego del amanecer, y las últimas 2 horas antes del atardecer. Bueno, acá son 4 horas en total, ¿no? Bueno, acá tenemos que estar en un estado, intentar, ¿no?, estar en un estado de mayor
tranquilidad externa, ¿sí? O tranquilidad interna, pero para eso necesitamos por ahí generar el espacio, ¿no? Intentar eso, proteger esas horas, ¿no? Un poco, para poder hacer este ejercicio, ¿sí? Entonces, básicamente yo no digo que uno tenga que estar 2 horas en esto, ¿no? Pero sí estar lo más consciente posible las primeras 2 horas y las últimas 2 horas. Y cuando entramos al sueño o cuando venimos del sueño, eso, si cada uno lo practica como pueda, pero cuando uno entra al sueño, por ahí tomar ciertos recaudos de la posición en que se duerme, el estado en que se duerme, ¿sí? Eso es importante. Y cómo uno hace para poder estar consciente antes de despertar. Bueno, eso puede quizá escribir o programar el día anterior, ¿no? Puede que no. No, tampoco hay que como exigir cosas que no. Si sucede, sucede, si no sucede, no sucede. Pero entonces, básicamente, y ya para ir cerrando, es anotar a la mañana, al arrancar el día, una visualización de lo que va a ser el día, y a la noche proponer actividades nocturnas, ¿sí? En el sueño, ¿sí? Ya sea resolver algún problema o lo que sea, lo que a uno se le ocurra. Bueno, muy bien. Así que bueno, si alguno por ahí quiere aportar algo más, y si no ya vamos cerrando. Hoy se nos fue un poco el tiempo, ¿no? Bueno. Ah, perdón, una cosita más, última. Habíamos hecho un círculo, ¿no? Y no hablamos del tema del círculo. Vamos a mantenerlo. Cada uno esta semana damos libertad para hacer con ese círculo lo que cada uno le surja. En la próxima reunión vamos a profundizar sobre ese tema del círculo. Por ahora, con lo que hablamos, sería suficiente. Por ahí, si alguien quiere compartir experiencias en la semana por el grupo, buenísimo. Siempre estamos atentos a cualquiera que quiera transmitir algo o compartir algo. Buenísimo, gracias, Así Willy. que bueno, gracias a todos. Para Emiliano, ¿querés decir algo? Emiliano no, Germán. Germán. No, dejó la mano levantada, creo. Ok. Bueno, listo. Bueno, buena... Era de antes, Willy, era de antes. Ok. Gracias. Buena semana. Chao, muchachos. Gracias. Muchachos. Buena semana, chao, gracias. Gracias. Chao. Chao, chao.